Si usted nos ve desde Álvaro Obregón, Gustavo Amadero o Iztapalapa, bueno, pues le contamos que ya comenzaron ayer en el Congreso las mesas de análisis para revisar las posibilidades de dividir estas 3 alcaldías que reportan el mayor índice de población aquí en la Ciudad de México. Lo invito a ver la nota que preparó Alberto Álvarez con todos los detalles. El artículo 22 transitorio de la Constitución de la Ciudad de México establece que el Congreso de la capital debe analizar la posible división de las alcaldías, dijo la diputada Yuriria Ayala Zúñiga del grupo parlamentario de Morena. La jefa de gobierno dio una opinión que para nosotros, por supuesto, es muy importante. Sin embargo, tenemos nosotros el mandato a que diciembre de 2019 pues se pueda definir la viabilidad o no de la división de las alcaldías. En el foro Las alcaldías como una nueva forma de gobierno, experiencia y desafíos de la Ciudad de México, que lleva a cabo la Comisión de Alcaldías y Límites Territoriales, la legisladora confió en que con las ideas y propuestas que surjan de dicho foro, se lleve a cabo un proceso de redimensionamiento de los espacios públicos con miras a una mejor calidad de vida para todas las vecinas y vecinos de la capital del país. La intención de que se haga la división de las alcaldías es que los ciudadanos tengan una mayor proximidad con sus gobiernos. Las alcaldías, sobre todo Gustavo Amadero, Iztapalapa, pues aunque el alcalde tenga la intención de estar atendiendo de manera directa a los ciudadanos, pues es complicado, incluso que durante su mandato, que hace 3 años, puedan estar visitando cada una de las colonias. Las mesas de trabajo continuarán el próximo viernes 3 de mayo en el Auditorio Benito Juárez del Congreso local a partir de las 10 horas. Con imágenes de Javier Martínez, Alberto Álvarez Santana, 21 Noticias.